Muy buenos días, soy el Padre Alejandro, estoy nuevamente con ustedes. Vamos a seguir con las meditaciones de este pequeño librito que se llama Dios es Amor. Y hoy vamos a ver el tema que se llama Los pobres de Yahvé. Y pues, como ya lo escuchamos un poquito en el cantito que se nos hacía este hincapié, se nos decía, la pobreza no es tanta, no es tan fuerte, no hace tanto daño si solamente es por fuera. Y vamos a ver eso en este tema. Vamos a ver la pobreza que, que nos ofrece como un medio de salvación, pero entendiendo que la pobreza no es solamente la carencia de bienes materiales. Y bueno, pues ahorita vamos a ir por ahí. Yo los invito, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a hacerlo con el Salmo número 34. Vamos a leer solamente los primeros 10 versículos para hacer nuestra oración y meternos de lleno con el tema. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice al Señor a toda hora, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una sola voz la grandeza del nombre del Señor. Recorrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó al Señor y lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Honren al Señor los consagrados a Él, pues nada faltará a los que lo honran. Los ricos se burlan del pobre y sufren hambre, pero los que buscan al Señor nunca les falta ningún bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos, Señor, este momento que nos permite de estar aquí reunidos para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos derrames tu Santo Espíritu para que por medio de esta pequeña reflexión nosotros podamos entender que lo que te gusta es un corazón pobre y humilde, un corazón que se pone totalmente a tu servicio. Ayúdanos, Señor, a tenerte a ti como nuestro único bien y nuestra más grande riqueza. Y todo esto te lo hacemos por medio de la intercesión de tu Madre, la mujer que elegiste como una pobre, pero que supo encontrar en ti la más grande riqueza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como le estaba comentando, hoy vamos a ver el tema que se llama Los pobres de Yahvé. Y pues ya el Salmo, como lo dice aquí, el pobre es aquel que pone su confianza en Dios y que en Él encuentra su más grande riqueza. Pero yo voy a tocar este tema, vamos a verlo así, hablando acerca de la pobreza espiritual, la pobreza social y la pobreza voluntaria. Y entre las dos primeras, vamos a hacerlo así, vamos a hacer una pequeña distinción, porque en el caso de la pobreza espiritual podemos verla en el sentido positivo y sentido negativo. Y en algunas ocasiones de nuestra gente, desgraciadamente, de repente vivimos con una pobreza espiritual. Pobreza en espíritu porque no hemos sabido encontrar en Dios nuestra más grande riqueza. Y como ya lo decía al principio, pobre, en el caso de la Biblia, pobre no es aquel que no tiene bienes materiales. Pobre en la Biblia es aquel que no ha encontrado la gracia de Dios. Y esa gracia lo lleva a estar buscando, lo lleva a andar de un lado para otro y siempre se siente vacío, siempre se siente como que nunca tiene nada. Y puede ser una persona que pueda tener todos los bienes materiales, pero no se siente bien, no se siente satisfecho. Y eso es lo que está pasando muchas veces en nuestra sociedad.
que de repente la gente puede tener bienes materiales, pero se siente vacío por dentro, se siente pobre. Entonces aquí es donde la palabra de Dios nos viene a traer ese consuelo. La pobreza espiritual es la ausencia de la gracia de Dios en el sentido negativo. Ahora, la pobreza espiritual en el sentido positivo también la podemos ver en eso. La persona que pone su confianza en Dios, el hombre que se reconoce a sí mismo, que se ve, reconoce sus carencias, reconoce sus defectos, reconoce su fragilidad, pero sabe confiar en Dios. ¿Por qué? Porque en Él sabe que va a encontrar todo lo que necesita. Y esto también lo podemos llamar como el humilde. Hoy nosotros se nos invita a recordar el 15 de septiembre la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen María, que como un modelo podemos decir muchas cosas de ella. Y ella es la que nos va a enseñar a eso, a tener una confianza totalmente en Dios. La mujer que sin tener muchos bienes materiales, pero sabe encontrar en Dios su riqueza. Entonces tenemos a ese pobre de espíritu en el buen sentido de la palabra, la persona que pone su confianza en Dios. Entonces tenemos la pobreza espiritual, en el sentido negativo y en el sentido positivo. La pobreza social, que esa es la que es más visible, que es la que nosotros notamos, porque en el caso de la pobreza espiritual no la notamos, no es algo que se refleje en nuestro aspecto. Una persona que es pobre espiritualmente hablando, en el sentido negativo, vuelvo a decirlo, pues va a ser esa persona que puede vestir muy bien, pero por dentro se siente vacío. Y puede ser pobre espiritualmente hablando, una persona que espiritualmente hablando se siente muy bien, se siente en la gracia de Dios y tal vez de alguna manera sí refleja una serenidad, una paz, cosa que el pobre espiritual en el sentido negativo no lo tiene. Pero en el caso de la pobreza social sí la podemos notar. Y yo creo que esto lo vemos a diario cuando salimos a las calles, que nos encontramos con ese indigente que está buscando en el tacho de basura, cuando vemos a esa persona que se nos acerca para pedirnos una moneda, cuando vemos a esas personas que están trayendo una ropa sucia o con harapos, que aquí también tendremos que hacer una aclaración. Diría mi madre, siempre ella recordaba mucho esta expresión y no creo que sea la única mujer que diga esta expresión, pero ella sí decía, pobres pero limpios. La pobreza no está peleada con la limpieza. Podemos tener una muda de ropa, pero siempre traerla limpia, toda remendada, toda llena de parches, pero limpia, porque la pobreza no está peleada con la limpieza. Hay veces que utilizamos o se utiliza esta apariencia de la persona sucia, la persona toda harapienta, para generar lástima. Y eso no es lo que nos invita a la palabra de Dios. Nosotros no debemos sentir lástima por los demás, debemos sentir compasión. La compasión nos lleva a buscar, a tratar de ayudar a esa persona. Y no solamente para ayudarlo en la solución del problema inmediato. Pongo como ejemplo un pasaje de la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los apóstoles salen y en una ocasión nos dice, va Pedro y Juan y van al templo, se encuentran con una persona, con un pobre, que les pide unas monedas y lo que les dice Pedro es, no tengo oro ni tengo plata, pero lo único que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. El hombre de un salto se levantó, empezó a gritar, empezó a brincar y se fue con ellos y entró caminando al templo y todos quedaron asombrados por lo que acaban de ver. Entonces vemos que Pedro y Juan no les solucionaron la necesidad inmediata de darle una moneda, porque si hubieran tenido una moneda en ese momento, el hombre hubiera seguido paralítico para toda su vida. Pero le dice, lo único que tengo te lo doy, en el nombre del Señor, levántate. Entonces este ejemplo lo pongo porque nosotros podemos hacer lo mismo, podemos ayudar, luego ahí está la compasión, podemos ayudar a la persona a solventar la necesidad inmediata, dándole esa moneda, dándole comida, pero nuestra mayor deuda con esta persona sería el orar por él. ¿Para qué? Para que él encuentre su confianza en Dios y que al tener su fe y su confianza en Dios, él empieza a buscar un progreso personal
espiritual y social, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. A lo largo de la historia, muchos santos que han hablado acerca de esto, de la pobreza, pero no solamente como viéndola como carencia de bienes materiales, sino como las personas que quieren salir adelante para poder vivir una vida digna dentro de sus carencias, pero sí con la presencia de Dios. Entonces tenemos eso, la pobreza espiritual, que ya se les había explicado, la pobreza social, que es la que desgraciadamente hay en muchos lugares, muchas personas que viven de una manera deplorable y que es lamentable. Pero también aquí podría ser una pequeña distinción, porque de repente también nos encontramos con esto. Hay personas en el ámbito social que les conviene ser pobre, y es lamentable esto, porque son personas que prefieren vivir en la miseria esperando a que les llegue un cheque, esperando a que alguien les dé algo, esperando a que los demás se compadezcan de ellos, se les tengan lástima. Y son personas que no buscan el progreso. También tenemos lo que podríamos decirlo así en el ambiente social, los pobres con dignidad. Ese pobre que no tiene mucho, pero que con lo poco que tiene sabe salir adelante, sabe estar siempre de un aspecto agradable, buscando siempre la superación, y hasta es capaz de compartir lo poco que tiene con otras personas. Entonces tenemos ese pobre con dignidad en este ámbito social de la pobreza social. El pobre que no va a pedir, y no porque sea orgulloso, no porque no lo necesite, sino que para él es más importante el dar, como dice Jesús, es más importante dar que recibir. Es tratar de ayudar a aquel hermano que está en una situación todavía más difícil que la de él. Y esto como sacerdote se los puedo ejemplificar de muchas maneras, y al menos en mi país, en México, aquí mismo también en Uruguay, en Argentina, también me llegó a pasar que de repente te encontrabas con esa señora, esa persona ya grande de edad, o esa persona que tú lo veías o lo conocías por estar en ese ambiente, conocerlos en su barrio, en su lugar donde vive, y se acercan y dicen: tenga, padre, para que ayude, para que le ayude a la iglesia, o tenga para que esto le sirva para esta obra de beneficio que están haciendo. Y que a veces que uno se queda pensando y dice: no, mira, quédatelo porque a ti te hace falta. No, mira, habrá otras personas que me den y tú no te preocupes. Y la persona dice: no, es que yo quiero ayudar, yo quiero también contribuir. Yo sé que es poquito, si es poquito por lo que no me lo recibe, no me lo quiere recibir, voy a tratar de buscar un poco más. Dijo: no, 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 con eso es más que suficiente, porque ya diste todo lo que tenías, partiendo de ese pasaje del Evangelio que también nos presenta eso. Una mujer que da 2 moneditas de cobre de muy poco valor, y que Jesús les dice a sus mismos discípulos: miren, esta mujer dio más de lo que los demás, porque todos los que estaban poniendo sus ofrendas en el cofre del tesoro del templo dan de lo que les sobra. En cambio, esta mujer dio todo lo que tenía para vivir. Entonces tenemos que la pobreza social muchas veces también la podemos ver en ese sentido positivo y negativo. En el sentido positivo, aquel que se esfuerza, lucha y quiere superarse. En el sentido negativo, aquel que le conviene ser pobre. ¿Para qué? Para que los demás le den, para que los demás lo ayuden, y que él nunca tenga esta responsabilidad de decir, o siempre va a pasar como la persona que se lamenta de todo: es que yo no puedo, es que yo no tengo, es que a mí me hace falta, es que los demás han tenido más gracia que yo. No, veíamos como en el Salmo que utilizamos al principio para iniciar nuestra charla, pues veíamos como decía: feliz el pobre que pone su confianza en Dios. Y bueno, pues ya para terminar, ya vamos a ver la última de las 3 pobrezas que yo les presentaba, la pobreza voluntaria. Al hablar de una pobreza voluntaria, no es solamente el hecho de decidir vivir solamente con lo necesario. Aquí también lo vamos a ver en un sentido espiritual, porque vuelvo a esto, puede haber personas que tengan muchos bienes materiales, pero optan por esa pobreza voluntaria. Una vida en la que saben sacrificarse, en la que saben reprimirse en algunas ocasiones de cosas,
y esto con miras a un bien mayor, la vida eterna, que eso es lo que nos ofrece la palabra de Dios. A nosotros siempre se nos invita a que sepamos confiar en la presencia de Dios. Les voy a leer el pasaje bíblico de este tema de los pobres de Yahvé, que es el del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo 12. Y de ahí pues vamos a ver la pequeña reflexión que nos presenta, y les comparto otra reflexión de otra persona, y con eso terminamos por el día de hoy, hablando acerca de los pobres de Yahvé. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Yo dejaré en ti gente pobre y humilde y sencilla, que pondrá su confianza en mi nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo pondré en ti gente pobre y humilde, que pondrá en ti su confianza. La reflexión que nos comparte el librito de Dios es Amor del Padre Luis Boterabulo, nuestro Padre Fundador, dice así: pobres a los ojos de Dios son aquellos que esperan y confían en buscar la solución de sus problemas en la ayuda de Dios. Estos forman el verdadero pueblo de Dios, que expresan Estos forman el verdadero pueblo de Dios, que preparan el ambiente a la venida del Salvador del mundo. Es importante notar que es el mismo Dios que suscita este nuevo pueblo para apresurar su llegada y salvar a los que están bajo el dominio del pecado. Bueno, lo que nos dice el Padre Luis en esta pequeña reflexión dice: pobres, los nuevos pueblos de Dios son esos pobres que buscan y ponen su confianza en Dios y buscan cómo remediar sus problemas. No es el que se queda con las manos cruzadas, no es el pobre social que le conviene ser pobre, no es el pobre espiritual que a pesar de tener mucho se siente vacío, se siente sin nada por dentro. La pobreza voluntaria es una pobreza en la que pongo mi confianza en Dios y trato de buscar mi solución, que en este caso no es solamente el solventar mi necesidad, es buscar mi salvación. Por eso me dice, son aquellas personas que reciben y comparten la palabra de Dios, que reciben y comparten. Estamos en el mes de la Biblia, ya estamos a la mitad de este mes, y pues también se nos invita a eso, a que nosotros sepamos compartir un poquito la palabra de Dios. Y quiero terminar, como les decía, no quiero extenderme mucho, quiero terminar con ustedes compartiéndoles un pensamiento de San Juan Pablo II, que lo dio en mi país, en México, en el año de 1990, y que habla acerca de la pobreza. Dice así: la pobreza que Dios llamó bienaventurado está hecha de pureza, de confianza en Dios, de sobriedad y de disponibilidad para compartir con los otros, de sentir la justicia, de sentir hambre del reino de los cielos, de disponibilidad para escuchar la palabra de Dios y aguardar en el corazón, y guardarla en el corazón. La pobreza que oprime a una multitud de nuestros hermanos en el mundo y que frena su desarrollo integral como persona es diferente. De cara a esta pobreza que es carencia y privación, la Iglesia eleva su voz invocando y suplicando la solidaridad de todos para vencerla. Pues eso es lo que digo, es un pequeño fragmento de un discurso que dio el Papa San Juan Pablo II en el año de 1990 en México, en una de las ciudades, en la ciudad de Chalco, México, y que nos recuerda lo que ya veíamos en el librito. La pobreza no es la carencia de las cosas. La pobreza o los pobres de Yahvé son ese pueblo de Dios que han puesto su confianza en Él, que pueden gozar de bienes materiales, pero no dependen de ellos, sino que saben utilizar esos bienes para solventar las necesidades y buscar una vida digna para todos.
Y es lo que al final también el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II nos dice, que nosotros tenemos que ayudar a esos hermanos necesitados que están siendo flagelados por este flagelo, válgame la redundancia, el flagelo de la pobreza. Así que hermanos, pues yo los invito a que nosotros seamos de ese pueblo de Dios, de ese pueblo, de esos pobres de Yahvé, que ponemos en Dios nuestra confianza, que sabemos buscarlo a Él como nuestro único bien y que hemos hecho esa opción de una pobreza voluntaria en donde sabemos recibir y dar a Dios a los demás. Bueno, yo me despido, no sin antes, como siempre, darle la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Y bueno, pues ya para terminar, pues vamos a seguir escuchando este cantito que fue con el que empezamos.